How about now? Ahora sí, ¿verdad? I want to go back to yesterday real quickly. Quiero regresar a lo que hicimos ayer rápidamente. We were talking about the love of God. Estábamos hablando acerca del amor de Dios. And one of the verses that we looked at was John 13:34 and 35. Y uno de los versículos que vimos fue Juan 13, 34 y 35. And there was a part of that verse that said, "By this all men will know that you are my disciples, if you have love for one another." Y en uno de los versículos decía, a través de esto, todas las personas conocerán que son mis discípulos por el amor que se tienen los unos por los otros. Do you realize that we saw that worked out yesterday and today? ¿Se dieron cuenta que nosotros vimos eso y ver cómo eso se hace ayer y hoy? And I'll try not to get too emotional about this, but it involved you and me. Y no quiero quizás ponerme muy emotivo, pero esto los involucra a ustedes y a mí. I was pretty sick yesterday. Sabes, yo estaba bien enfermo ayer. And last night, I was a little bit worried about going to sleep. Y anoche estaba un poquito, estaba un poco preocupado de dormirme. But I could tell that many of you, if not all of you, were praying for me. Pero supe y pude darme cuenta que muchos de ustedes, o casi todos ustedes, estuvieron orando por mí. And many of you have helped take care of me over the last 24 hours. Y algunos de ustedes también me han ayudado, me han cuidado en estas últimas 24 horas. That is what all men will witness and know that you are his disciples. Y eso es lo que todos los hombres sabrán y conocerán que somos los discípulos de Cristo, por eso. I did that without crying. Y lo hice sin qué? Okay, Sin llorar. we're working on, what's that? You say you did that without I praying? did that without crying. Hice esto sin llorar. We are on page 30 of your workbooks. Ahorita estamos en la página 30 de sus libros. And we are talking about the bottom half of that page. Estamos ahorita en la parte de abajo de esa página. This is our response to God. Esta es nuestra respuesta a Dios. Now, this response is called fear. Ahora, esta respuesta se llama temor. What kind of fear do you think this is? Ahora, ¿qué tipo de temor piensan ustedes que es este temor? What kind of fear? How would you define this fear? We've got two blanks to fill in there. What would you think is should go in those blanks? ¿Qué tipo de temor es este? Aquí tienen dos espacios para llenar. ¿Qué piensan ustedes que debemos colocar en esos dos espacios? Anybody? ¿Alguien? An attitude of blank, Una actitud de reverence, and Espacio. blank of God. reverencia y espacio por Dios. Maybe the first one could be respect. Ooh, ding, 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 chocolate. Sí, un chocolate imaginario, sí. Yes, respect Sí, is the first respeto, one. esa es la primera palabra. Is the second one terror? ¿Será que la segunda es terror? No. No. Our definition is an attitude of respect, reverence, and awe of God. A-W-E in No, English. nuestra definición es una actitud de respeto, reverencia y asombro por Dios. Yasombro. I love that word. asombro. Yasombro. Yasombro. A frequent command given to God's people in the Old Testament is to fear God or fear the Lord. Un mandamiento frecuente dado al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es temed a Dios o ese temor del Señor. It's important that we understand what this command means for Christ's followers today. Y es importante que nosotros entendamos qué significa este mandamiento para nosotros que somos los seguidores de Cristo hoy en día. Only as we truly fear the Lord will we be freed
from all destructive and satanic fears. Solamente a medida que nosotros realmente temamos al Señor, vamos a ser libres de temer todo lo que es la parte destructiva y satánica. My natural desire last night was to be afraid to go to sleep. Sabes, mi deseo o lo que era mi reacción natural anoche era que yo tenía miedo o temor de dormir. That was a satanic fear. Pero ese era un temor satánico. It had no place in my mind or in my heart. No tenía un lugar ni en mi mente ni en mi corazón. And I will explain a little bit later how I got through that. Y en un momento les voy a explicar cómo yo pude vencer eso. And it involves everything that we've studied this week. Y de hecho involucra todo lo que nosotros hemos estado estudiando en esta semana. By fearing God, we can avoid being trapped by the natural pull toward going our own way. Al temer a Dios podemos evitar ser atrapados por la atracción natural hacia seguir nuestro propio camino. We can do this by defying God and giving in to the inviting ways of immoral behavior. Que se hace desafiando a Dios al ceder a los caminos que invitan al comportamiento inmoral. Moses in the Old Testament wrote these words in the 6th chapter of Deuteronomy. Sabes, Moisés en el Antiguo Testamento escribió estas palabras allí en el 6º capítulo de Deuteronomio. It says, "These are the commands, the decrees and laws the Lord your God directed me to teach you." Dice, estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Things to observe in the land that you are crossing the Jordan to possess. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, In order that you, your children, and their children after them may fear the Lord your God as long as you live. tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. They do this by keeping all his decrees and commands that I give you, and so that you may enjoy long life. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Now let's look at some of the foundational Old Testament passages that stress the importance of fearing God. Ahora veamos algunos de los pasajes fundamentales en el Antiguo Testamento que también enfatizan la importancia de temer a Dios. In Deuteronomy chapter 10, we read these verses. En Deuteronomio capítulo 10 leemos estos versículos. And now, Israel, what does the Lord your God ask of you but to fear the Lord your God? Y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, To walk in obedience to him, to love him, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, and to observe the Lord's commands and decrees that I, Moses, am giving you today for your own good. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Notice how fearing the Lord involves walking with the Lord, loving him, and loving his people. Noten que esto de temer al Señor involucra caminar con el Señor, amar al Señor y amar a su pueblo. It involves serving him in whatever ways he has called you according to the gifts he's given you. Esto involucra servirlo a Él en cualquier manera que Él te ha llamado, de acuerdo a los dones que Él te ha dado, And observing and obeying his word in the process. y observando y obedeciendo su palabra en el proceso. In the book of Joshua, chapter 24, we read this. En el libro de Josué, el capítulo 24, versículo 14, dice lo siguiente. Fearing the Lord involves serving him wholeheartedly and throwing away the idols of your ancestors. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos
Also in 1 Samuel chapter 12, we learn this. También en 1 Samuel, capítulo 12, aprendemos lo siguiente. Be sure to fear the Lord and serve him with all your heart, recalling all the great things he has done for you. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Now let's look at Psalm chapter 34. Ahora fíjense en el Salmo capítulo 34, versículo 9. It says, Fear the Lord, you his holy people, for those who fear him lack nothing. Teman al Señor ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. And in Proverbs chapter 3 and chapter 24, we see this. Y en Proverbios capítulo 3 y también en el capítulo 24 vemos lo siguiente. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Fear the Lord and the king, my son, and do not join with rebellious officials. Hijo mío, teme al Señor y al Rey. No te juntes con los rebeldes. Now we see in the book of Ecclesiastes, chapters 5 and 12, Ahora vemos en el libro de Eclesiastés, capítulo 5 y capítulo 12. much dreaming and many words are meaningless. Therefore, fear God. Hablar no cuesta nada, es como soñar despierto y tantas otras actividades inútiles. Tú, en cambio, teme a Dios. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Y luego, ahí en Eclesiastés, capítulo 12, aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Fear God and keep his commandments, for this is the duty of all mankind. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. And lastly, in 1 Peter chapter 2, it says, Fear God and honor the king. Y luego en Primera de Pedro capítulo 2 dice, respeten a todos y amen a la familia de creyentes, teman a Dios y respeten al Rey. Now let's look at some implications of fearing God. Ahora veamos algunas implicaciones de temer a Dios. I think we've learned very well this week that fear is a logical response to understanding who God is. Creo que en esta semana hemos podido aprender bien que el temer a Dios es una respuesta lógica a cuando nosotros entendemos quién es Dios. In our reverence for God, we praise and honor him as Lord over our lives, over the world, and over all things now and forever. Y en nuestra reverencia a Dios, nosotros alabamos y honramos al Señor sobre todas nuestras vidas, sobre el mundo y sobre todas las cosas ahora y para siempre. We know God is a good God. He is our Heavenly Father, our Creator, who loves us and who made each of us in his image. Nosotros sabemos que Dios es un buen Dios. Él es nuestro Padre Celestial, Él es nuestro Creador, quien nos ama y que también nos ha hecho a cada uno de nosotros de acuerdo a su imagen. And next, fear of God is the place where wisdom El begins. siguiente, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. He, God, is also the source of everything. Y Él, Dios, también es la fuente de todo. James begins his book in the New Testament by pointing to the Father foremost, and he says this. Santiago comienza su libro al apuntar hacia el Padre en primer lugar y dice lo siguiente. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. And the last point to fill in is that the fear of God impacts our conduct. El último punto que van a notar es el temor a Dios impacta nuestra conducta.
Let's look at Hebrews chapter 10 and verses 26 through 31. Veamos Hebreos capítulo 10, versículo del 26 al 31. As we read this, listen very carefully to each one of these verses. Y a medida que leemos este pasaje, me gustaría invitarles a escuchar con mucha atención lo que cada versículo dice. For if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. but a terrifying expectation of judgment and the fury of a fire which will consume the adversaries. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Anyone who has set aside the law of Moses dies without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. How much more severe a punishment do you think he will deserve who has trampled underfoot the Son of God? Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios And has regarded as unclean the blood of the covenant by which he was sanctified, and has insulted the Spirit of grace. y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos como si fuera algo vulgar e inmundo. For we know him who said, "Vengeance is mine, I will repay," and again the Lord will judge his people. Pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. And finally, verse 31 says, "It is a terrifying thing to fall into the hands of a living God." Finalmente el versículo 31 dice, es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Wow. Would this be enough to modify our conduct? Wow, ¿no piensan que esto sería suficiente para modificar nuestra conducta? In summary, we should recognize the fear of the Lord, his powerful nature, En resumen, nosotros debemos reconocer el temor del Señor, su naturaleza poderosa, and also have a fear of the Lord. y también tener un temor del Señor. In our reverence for him, we praise and honor him as Lord over our lives, over the world, and over all things now and forever. En nuestra reverencia por Él, nosotros lo alabamos y lo honramos a Él como Señor, Señor de nuestras vidas, Señor del mundo y Señor de todas las cosas, ahora y para siempre. Well, this is my last session, and I am looking forward to seeing all of you again in February of 2025. Y bueno, esta es mi última sesión y espero verlos a todos en el febrero del 2025. Gracias. Gracias. Un, dos. Bueno, vamos a continuar entonces viendo nuestra respuesta a Dios. Y hemos visto ya cuáles. Siempre, bueno, hay que repasar, ¿no? ¿Cuál es el primero que vimos hoy? Adoración. La que acabamos de ver, temor. Y Él merece nuestra adoración, nuestro temor. Y ahora vamos a ver lo que es amor. Amor, nuestra respuesta a Dios, amarlo. Y bueno, para eso vamos a aprender un poquito, ¿verdad? De idioma o de lenguas, ¿no? No sé cuántos son buenos en idiomas, ¿verdad?
dígale a la persona que está a su lado, a todos los que están a su lado, puede decirle Shema. Shema. Ajá. ¿Qué significa eso? Bueno, yo creo que anteriormente ya escucharon eso. En estas sesiones anteriores, quizás alguno se acuerde qué significa Shema. Bueno, ahora voy a decirlo en cuna, ¿verdad? En cuna. Nueveitoe. Bueno, los cunas ya entendieron qué, ¿verdad? Ya los cunas entendieron qué significa, ¿no? Nueveitoe. Y, bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué significa entonces en español? Shema es en hebreo, así que en español sería escucha. Así que, bueno, dígale ahora en español, escucha. En cuna, nueveitoe. Ajá. Nueveitoe. Bueno, en cuna es más como, y ese es el significado realmente de esta palabra, ¿no? De esta palabra que es, pon atención, ¿no? Es lo que en cuna es traducido de esa manera, pero es más bien el sentido, ¿no? Original también de la palabra Shema. Bien, vamos a ver la definición de amor. Dice allí, si me ayuda con darse a sí mismo a Dios de manera sacrificial, lo cual se expresa en obediencia y al poner a los demás como la prioridad. Entonces aquí podemos ver que amar a Dios, entonces es darse a sí mismo a Dios. Sacrificial, es decir, de una manera total, ¿verdad? De una manera que sea de todo tu ser, pero mire cómo se expresa ese amor. El amor no solamente se expresa por medio de palabra, ¿no? A veces escuchamos, te amo, o usted le ha dicho a alguien, a su esposa, a sus hijos, ¿verdad? Te amo, pero necesita, ¿qué cosa aquí dice? Obediencia, ¿no? Acciones de obediencia. Y luego dice, y al poner a los demás, amar a Dios no solamente es, ¿verdad? Que acciones, ¿verdad? De adoración a Dios, sino también de amar a otros, a los demás. Así que vamos a ver este versículo, Deuteronomio 6:5. Por eso comenzamos con esa palabra. Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 5. Amén. Alguien puede ponérmelo también aquí en la pantalla. Y vamos a ver un poco acerca de ese versículo que nos habla acerca del amor. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el versículo 4 está diciendo, escucha o oye Israel. Y eso es Shema Israel. Y esa es una de las oraciones que los judíos, los hebreos repetían, ¿verdad? Cada mañana, cada tarde, y lo tenían de memoria. Y por eso la oración se llama Shema. Oye, nueveitoe. ¿Inglés? Listen. Ah, bueno. Listen, pay attention. Bueno, aquí somos trilingües, parece, ¿no? Somos trilingües. Hay 3 idiomas aquí. Ah, no, pero también hay, ¿verdad? No sé, en mandarín o no sé cómo. Ah. Bien, así que bueno, no sé pronunciarlo. ¿Cómo? Ah, también, otra lengua. Varias lenguas tenemos. Así que no son 3, 4, 5. ¿Ah? ¿Cómo se dice? Shema. Casi come. Ajá, o escucha, ajá. Sí.
Ya, diferente. Yo pensaba que era igual que Shema. Unita, escucha. Unita. Bueno. Tenemos varios. Tenemos Shema, escucha. Nuevito es unita. Bien. Entonces, así empieza la oración, ¿no? De que los hebreos decían cada mañana, cada tarde, Shema, oye, o escucha, oye, Israel, nuestro Dios es uno. Y luego en el versículo 5, entonces nos dice, amarás a Jehová, tu Dios. Esta palabra, pues también, amar, como ya vimos, también es una entrega total a Dios. Y podemos ver que dice de todo tu corazón. Cuando habla de todo tu corazón, para ellos, para los hebreos, eso significaba donde estaban nuestros pensamientos también, nuestras emociones también. Bueno, ellos no tenían una palabra que pues no tenían lo que es cerebro o mente, ¿no? Sino eso estaba en el corazón, ¿no? Todo nuestro intelecto era del corazón también. Es decir, que tenemos que amar a Dios con todo nuestro pensamiento, con todo nuestro corazón, voluntad, con todas nuestras emociones. Todo eso tenemos que entregárselo a Dios. Eso es lo que significa amar a Dios. Amar a Dios es entregarle, ¿verdad?, nuestra voluntad, es entregarle nuestros pensamientos, es entregarle, pues, nuestras emociones a Él. Así que es el asiento, también dice en Proverbios, ¿no? De toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿verdad? Es decir, tenemos que guardar nuestro corazón y dedicarlo al Señor. Luego dice, ¿verdad? Con toda tu alma. Alma. Para nosotros, quizás alma significa algo, lo espiritual, ¿no? Decimos salvar el alma, o decimos el alma de la persona cuando muere sigue viviendo. Eso es lo que decimos. Pero para ellos alma significaba realmente como todo mi ser. Mientras estoy vivo, ¿verdad? Todo lo que soy es aquí amar a Dios con todo mi ser. O sea, todas mis capacidades físicas también. No solamente lo espiritual, sino también todo, como también anteriormente se dijo, ¿no? Entregar mi cuerpo, mi vida, ¿verdad? Todo mi ser. Eso es lo que realmente significa alma. Y no solamente lo espiritual, sino alma es todo mi ser, ¿no? Tanto físico, espiritual, todo lo que soy es entregarle y amarle a Él, ¿verdad? Con todo esto. Y por último, dice, y con todas tus fuerzas. Esta palabra fuerzas, quizás nosotros pensemos que es acerca de la fuerza física o de la energía, pero fuerzas, más que todo, es una palabra que nosotros decimos, bueno, los que saben español, es cuando intensifica el significado de una palabra. ¿Qué quiere decir? Que esa palabra realmente significa muy, muy. Por ejemplo, es como que cuando le agrego otra palabra, entonces yo le intensifico, ¿no? Mucho más allá. Entonces, realmente no significa fuerzas como nosotros pensamos que es fuerza física, porque ya eso lo vimos en que es todo nuestro ser, sino que es como si estuviera diciendo, ama al Señor tu Dios con todo, todísimo, muy, ámalo mucho. Eso es lo que significa. Y eso abre, pues, el significado de que tiene que ser con todo lo que tenemos, ¿no? Fuerzas, entonces quiere decir con todas las capacidades, todo lo que tenemos, entonces yo tengo que amar a Dios. Y Dios dice de esta manera al pueblo de Israel. Jesús también usó
¿verdad? Cuando le preguntaron a él, ¿cuál es el primer mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Entonces podemos ver en Mateo 22, 37 y 38. Mateo 22, 37 y 38. ¿Alguien lo puede leer? Entonces, amar a Dios, Jesús toma de este Shema lo que es, ¿no?, el mandamiento más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y también dice con toda tu mente, que quizás allí Jesús, esta palabra fuerza, entonces, como dijimos, que es, puede ser otras cosas en nuestras vidas, la totalidad, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús dice, este es el primero y grande mandamiento. Entonces, amar a Dios debe ser una decisión, ¿verdad? No solamente es algo emocional, no es algo que, si tengo que sentir el amor, sino Dios nos manda, ¿verdad? Es un mandamiento. Y es igual al mandamiento que Dios le da al pueblo de Israel, nos dice a nosotros también, ahora como su pueblo, como sus hijos, que es amarlo, ¿verdad? Amarlo es lo primordial. Y es una respuesta a Dios por lo que Él ha hecho. Porque cuando Dios le dice a Israel, escucha Israel, Él le está recordando todo lo que Él ha hecho por el pueblo de Israel. ¿Cómo lo sacó, verdad, de la tierra de Egipto? ¿Cómo lo sostuvo por el desierto? Y al final de todo eso, el pueblo de Israel, viendo todo ese amor de Dios hacia su pueblo que no merecía, Dios le dice, ama al Señor tu Dios. Y pues nuestra respuesta de amar a Dios resulta ¿de qué? Del amor de Dios también. Porque Dios me amó primero, dice, ¿verdad? En 1 Juan dice, ¿no? Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, ¿cuántas cosas Dios nos ha mostrado su amor? Y eso es una respuesta, pues, que va a venir de una manera de acuerdo, ¿verdad?, a lo que hemos experimentado de la salvación de Dios. Yo creo que todos nosotros debemos amar a Dios y el mandamiento de amar a Dios se aplica a todos nosotros porque todos hemos experimentado el amor de Dios. Amén. En nuestras vidas, en todo lo que, en cada circunstancia que hemos tenido en la vida, tú has experimentado el amor de Dios. Y entonces, por eso, nuestra respuesta es amarlo a Él también, porque Él me amó también primero. Entonces vamos a ver las implicaciones. El amor a Dios requiere de todo nuestro ser, ya lo vimos, ¿no? En el Shema lo vimos, de todo nuestro ser, corazón, alma, fuerzas, mente. Entonces es una entrega total a Dios. Amar a Dios significa que yo debo entregarme a Él, ¿verdad? Pero vamos a ver otros versículos que Deuteronomio 11.1. Deuteronomio 11.1. ¿Qué dice? ¿Alguien quiere? Bien, aquí vemos nuevamente en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, Dios hablando a Israel, pero ¿cómo se demuestra el amor a Dios? Dice, amarás pues a Jehová tu Dios, y la consecuencia, o ¿cómo mostramos? Es, y guardarás, ¿qué cosa? Sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos, todos los días, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el amor
a Dios es casi sinónimo de obediencia. Si amamos a Dios, entonces, ¿qué vamos a hacer? Obedecer sus mandamientos. Jesús también dijo eso en Juan 14:15. Vamos a ver qué dice Jesús. ¿Alguien lo lee? Aquí está Jesús también dice, ¿no? El resultado del amor que tenemos que tener a Él. Si amamos a Jesús, dice, si me amáis, Jesús está hablando a sus discípulos y Jesús está hablando a cada uno de nosotros también. Si me amáis, ¿el resultado cuál es? Guardad mis mandamientos. Entonces aquí como dice, el amor a Dios es casi sinónimo de obediencia. Entonces, si decimos amar a Dios, no solamente es de palabra. Si decimos amar a Dios, solamente si decimos, lo amo, pero yo no vivo de acuerdo a sus mandamientos, ¿lo amo? ¿De verdad? No estoy obedeciéndolo, soy mentiroso, ¿verdad? Que entonces no lo amo verdaderamente. Entonces, si evaluamos nuestra vida, o si evalúo mi vida, si yo amo a Dios, ¿cómo yo lo voy a evaluar? A través de la obediencia, ¿verdad? Si verdaderamente amo a Dios. Y claro, ya vimos anteriormente, ¿verdad? Sus decretos, sus estatutos, sus mandamientos. Entonces, también implica conocer su voluntad, ¿verdad? Conocer lo que Él le agrada. Porque si no conozco los mandamientos de Dios, ¿cómo voy a obedecerlo también, verdad? Entonces implica yo que tengo que buscar su voluntad, buscar cuáles son sus mandamientos. Cuando nosotros, ¿verdad?, buscamos en su palabra cuál es su voluntad y sus mandamientos, entonces no solamente es para escucharlo, sino para vivirlo. Realmente la palabra Shema, que empezamos con eso, tiene ese significado. El significado no solamente es escucha, el significado va más allá de escuchar, es poner atención y también implica obedecer. Entonces, cuando alguien está diciendo Shema, quiere decir escucha y obedece. Eso es lo que está diciendo. Es una sola palabra, pero dentro de ella está ese significado. Escucha, pon atención, obedece. Por eso, ¿verdad? Esa palabra es una palabra que pues no solamente es que pues escuchemos, sino que pongamos en práctica, que hagamos, ¿verdad? Y por eso pues las traducciones, ¿no?, en Cuna es esto, pon atención, es como pone énfasis de esa manera. No sé en otros idiomas cómo está la traducción, pero quizás en español escuchamos escucha, solamente como que escuchar sonido, ¿no?, algo que viene a mi oído, pero es más allá, ¿verdad? Y que implica obediencia. Por eso entonces nuestra respuesta a Dios es amar a Dios, como dijimos, y se expresa en obediencia. Y por último, en obediencia, ¿qué dice? Y poner a los demás como la prioridad. Entonces, si amamos a Dios, también ¿qué vamos a hacer? También, además de obedecer, es amar al prójimo. El segundo mandamiento sigue, ¿no? Después, ¿no? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay un versículo también que nos dice, ¿no? Si decimos que amamos a Dios y odiamos a nuestros hermanos, mentimos. Si amamos a Dios, también vamos a amar a nuestros hermanos. Es decir, que el amor a Dios también entonces se expresa en poner a los demás como la prioridad, ayudar a los demás, amar sin pedir nada a cambio, es decir, no por interés, porque el mundo
hace el favor o ayuda por interés, pero nosotros debemos amar haciendo acciones buenas a otras personas, ¿verdad? Demostrando así el amor de Dios. Así que, bueno, esperamos que hayamos aprendido idioma, pero también, viendo también esto, ver que, pues, amar a Dios implica obediencia, y bueno, yo creo que ahondarán más en eso en la siguiente sesión, que habla de la obediencia. Así que bendiciones, hermanos. Obediencia. Ok. 20, ¿no? A ver, poner el cronómetro porque si no... No más que movimiento. No más. No más que movimiento. Ya tengo el cronómetro. Prometo. Me pusieron una tarea súper difícil, la verdad. Lo más complicado de sacar el tema fue poder hacerlo en 20 minutos. Pero bueno. No, fue bien. Hola. Ok, ahora sí, ¿verdad? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Emocionados de toda esta intensa semana. Wow, creo que si agarramos alguito salimos ganando ya, ¿verdad? De todo lo que hemos visto. Y no cabe duda que siempre que nosotros disponemos nuestro corazón para conocer más de Dios, bueno, en mi caso es un desafío a mi intelecto, un desafío inclusive a mis propias ganas de querer aprender más y todo eso. Sin embargo, cada vez que pienso en eso también me doy cuenta que a pesar de que es difícil, a pesar de que no lo logramos comprender totalmente, el Señor en su palabra nos manda a que lo conozcamos. Él mismo nos dice que de hecho si de algo deberíamos gloriarnos, si queremos gloriarnos en algo, que ese algo sea conocerlo y entender que Él es nuestro Dios. Y pensaba en esto porque justamente todo lo que hemos estado hablando es de Dios. Y conocerlo a Él, en conocerlo a Él, es que podemos realmente tener algo de qué gloriarnos, ¿no? La noticia que tal vez no nos gusta saber que hasta la eternidad vamos a tener que estar conociéndolo porque Él es infinito. Pero qué bueno que tenemos la posibilidad de tener bases para saber quién es Él. Ahora, ¿podría ponerse de pie? Por favor. Y por favor, saluda al que tienes al lado, dale la mano, dale un abrazo si es posible. Ahora, por favor, presten atención, tomen sus guías, sus manuales y destrúyanlo. No, tranquilo. Y pueden sentarse. Íbamos bien, ¿qué pasó? Íbamos bien. Yo les decía, párense, se pararon, les dije, salúdense, se saludaron, pero no sé, llegamos a la última parte y algo pasó ahí. Ahora, quiero preguntar eso justamente. Cuando yo les dije, levántense, y cuando yo les dije, salúdense, ¿de qué manera respondieron ustedes en una sola palabra? Obedecieron. De eso vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Obedecieron. Ahora, obedecer es una palabra entonces que está relacionada con el hecho de que nosotros estamos dispuestos a llevar a cabo, a seguir instrucciones cuando recibimos instrucciones especialmente que provienen de alguien que tiene autoridad en un momento determinado. Yo estoy aquí ahorita de facilitador y en un sentido hay autoridad y yo les digo párense y ustedes se paran, wow. Ojalá, yo me imagino que si en la calle les digo lo mismo dirán este loco ¿qué le pasa, no? Pero aquí funciona.
porque hay una autoridad y la obediencia se basa en eso. La obediencia está implicada en contextos donde hay autoridad y donde hay una disposición a responder a la autoridad. Un ejemplo de eso, el perrito con su amo. Normalmente, si usted es un buen cuidador de su perrito, le va a obedecer. Hay excepciones, ¿verdad? O los padres con los hijos. Hay más excepciones todavía, ¿no? De obediencia. En los militares nosotros vemos también mucho esa forma de obediencia. Entonces, la obediencia vincula esa relación de autoridad, pero también la obediencia tiene que ver o está incluida en la disposición a realizar tareas, mandatos, o a no hacer algo también. O sea, puede haber un mandato de forma activa, de haz esto, o de forma pasiva, no hagas esto, ¿verdad? Encontramos eso. Ahora, estas maneras de mandato o de lo que es obediencia se dan también en niveles. Hay niveles de obediencia como obediencia ciega. ¿Saben qué es obediencia ciega? Es cuando la gente hace y no piensa, sino que le dicen haga esto y lo hace y no pensó, no analizó y lo hizo. Hay gente así, créanme, hay gente así. O también hay una obediencia debida. Una obediencia debida es la que tiene que ver cuando yo reconozco la autoridad en alguien y por eso obedezco, ¿sí? Por ejemplo, ustedes, ¿cuántos trabajan aquí? No le dé pena levantar la mano de que trabaja. Y tienen jefe. Y yo me imagino que si el jefe les dice, mira, necesito que me hagas esto, usted le dice, ¿usted quién es para decirme eso? Sí, no, ¿verdad? No. Normalmente obedecemos. A veces a regañadientes, yo entiendo eso. Pero eso es la obediencia debida. Obediencia solidaria. Eso pasó ahorita. Obediencia solidaria es cuando alguien en un grupo, en función del grupo, obedece. Es decir, cuando yo dije, por ejemplo, ahorita, levántense, vi a algunos que... Pero como todo el grupo se paró, obedecieron. De eso se trata algunas formas de obediencia. Ahora, eso es lo que normalmente nosotros conocemos como obediencia y manejamos. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cuál es la obediencia que la Biblia nos presenta? ¿De qué manera vemos, y en este caso que estamos hablando de la respuesta a Dios, lo que implica la obediencia para Dios como una respuesta a Él? Cuando vamos a la palabra, nos damos cuenta que la obediencia es mucho más que simplemente un acto de seguir instrucciones. Es mucho más que simplemente seguir órdenes y hacer las cosas. Es un acto que está relacionado con fe, amor y también reconocimiento de la voluntad de Dios. El hermano Arcesio, el pastor, decía hace un momento que la forma de mostrar el amor a Dios es a través de la obediencia y que para poder obedecer necesitamos conocer su voluntad. Evidentemente, entonces, cuando hablamos bíblicamente, la Biblia enseña que obedecer a Dios no solo implica cumplir sus mandamientos, no es solamente hacer lo que Él manda, pero es hacerlo con un corazón que está reconociendo la soberanía y el amor de Dios para Él. Llegamos al punto de que hemos visto estos atributos de Dios, todas estas perfecciones de Dios, y podemos pensar en obedecer porque conocemos quién es ese Dios. Alguien que no conoce a Dios, que es lo que vemos normalmente, no está dispuesto a obedecerle. ¿Por qué obedecer a alguien que no sé qué es omnipotente, omnipresente y fiel y todo esto? Pero la Biblia nos enseña que Dios sí lo es y por lo tanto Él merece obediencia. De allí que nosotros podemos definir la obediencia, como está ahí en su guía, en vivir gozosamente conforme a la revelación de Dios. Vivir gozosamente conforme a la revelación de Dios. Ahora, ¿cómo llegamos a esta definición? Vivir gozosamente. Bueno, llegamos a esta definición porque es la manera en que Dios nos enseña a través de su palabra lo que para Él es la obediencia. Es la manera que nosotros vemos que Dios nos ha provisto de la información necesaria para saber que Él es bueno, que Él es fiel, que Él es sabio
Y por lo tanto, como Él es bueno, fiel y sabio, todo lo que proviene de Él es bueno, es correcto y es como debe ser. De manera que si Él dice que se haga algo, debemos esperar que sea bueno, perfecto y correcto. Así que nosotros en la guía tenemos allí una secuencia de fundamentos, ¿no? De versículos. No vamos a leer todos esos versículos. Y lo que voy a hacer más bien es para ahorrar... Ay, yo no puse el cronómetro. Señor, sé bueno. Ok. Vamos a ver esos versículos rápidamente y lo vamos a hacer considerando las implicaciones de una vez que están ahí abajo, ¿ok? Para no darle mucha larga. La primera implicación que tenemos aquí es que la obediencia es respuesta natural al amor. Ya acababa de hablar el hermano Arcesio acerca de nuestra respuesta en amor. En el Antiguo Testamento veíamos cómo también la obediencia es un tema que está bien recurrente, bien constante y que define la relación entre Dios y su pueblo. Es la manera en que vemos definida esa relación. En el Nuevo Testamento continúa este tema, pero ahora vemos que hay un énfasis en la obediencia a Dios como una expresión de amor, una expresión del reconocimiento de quién es ese Dios, en amor. Y reconocemos esto, por ejemplo, tenemos el mejor ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no solamente es la muestra del amor único, incomparable, como dice allí su palabra, de tal manera, incomparablemente, la muestra del amor de Dios por nosotros. No es solamente eso, también Cristo, en Él, nosotros podemos reconocer la suprema obediencia representada también. Como dice Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 8, él dice que Él se entregó voluntariamente, pero también dice que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea que Él fue la obediente sumisión de nuestro Señor Jesucristo a la voluntad del Padre, lo llevó a la cruz del Calvario para la salvación de nosotros. Puede haber una expresión, y cuando digo de todos nosotros y de la humanidad, acuérdese que estamos hablando de unos rebeldes, incapaces, enemigos de Dios, que no merecían más que el castigo eterno. Pero Él lo hizo, fue obediente. De manera que la Biblia enseña que el amor y la obediencia van así, unidas, están entrelazados de una manera única. De hecho, lo mencionaba el hermano también, Jesús, nuestro Señor, enfatizó esta relación entre el amor y la obediencia cuando dice allí en Juan capítulo 14, versículo 15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Sí? Si ustedes me aman, el resultado de eso es que me van a obedecer. Y como lo decía, perdón que tengo que tomar las palabras de él, pero estamos hablando de lo mismo. Hermano, ¿usted tiene problemas con obedecer al Señor? Entonces está teniendo problemas con amarlo. Su problema de fondo no es la obediencia, es su falta de amor. Y esa falta de amor proviene de una falta de reconocer quién es Él. Y no lo está reconociendo porque no lo está conociendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Conocerlo más, buscarlo más. Él está en toda la Escritura, en toda la palabra está Él, revelándose y mostrándose como quien Él es. Entonces, Jesús no está diciendo, también es importante notar esto, Jesús no está diciendo, cuando Él dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, Él no está diciendo que debemos obedecerle para entonces ganarnos el amor de Dios. Eso no es lo que dice, ¿verdad? No. Es nuestra respuesta en obediencia lo que muestra amor, pero ni siquiera es nuestro, es amor que ya hemos recibido. Ese amor que de hecho nosotros hemos recibido del Padre primeramente y respondemos en amor porque tenemos amor de Él. ¿Sí? Como dice Juan, primera de Juan 4:19, que lo mencionaron ahorita también. ¿Quién nos amó? ¿Nosotros por qué amamos? Porque Él nos amó primero, ni siquiera es mi amor para Dios. Es del amor que he recibido de Él que yo puedo dar a Él. Ahora, esto implica entonces que nuestro amor por Dios y por ende nuestra obediencia es la respuesta que todos deberíamos tener a ese Dios maravilloso que nos ama. ¿Sí?
a ese amor inicial que nos mostró a través de Cristo. Si yo le pregunto, pero ¿tú has sentido el amor de Dios? Tal vez alguno diga, bueno, yo no sé, no estoy seguro, no lo he sentido. Y si me dice así me voy a preocupar porque, ¿y dónde está Cristo? ¿Dónde está la cruz? ¿Te parece que necesitamos una muestra de amor mayor? ¿O tú estás esperando que Dios te muestre el amor? Porque es que no me ha dado mi carro que yo le he pedido. Que no me ha dado... ¿Sí me explico? Entonces, tenerlo en cuenta así. Entonces, en el contexto nuestro de la fe cristiana, la obediencia es ciertamente una respuesta natural al amor. Debe ser algo natural para nosotros, amar y por lo tanto obedecer a Dios. Segundo, la obediencia es una prioridad más alta que la actividad religiosa. Este está muy importante, muy bueno. Fíjense, la Biblia enseña que la obediencia a Dios es más importante que las actividades religiosas externas. Y aquí creo que es importante que estemos bien pendientes porque en varias ocasiones vemos que las Escrituras enfatizan que Dios valora más la obediencia del corazón que las acciones o los rituales que yo pueda llevar a cabo. Por ejemplo, 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, está el profeta Samuel con Saúl, el rey Saúl, y fíjese lo que le dice. Él le dice, lo está confrontando y le va a decir lo siguiente: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. ¿Qué está pasando aquí? Sabemos la historia. El rey Saúl está allí en esta conversación con Samuel porque Saúl había recibido instrucciones de Dios, pero desobedeció el mandato. Dios le había dicho que debía exterminar a los amalecitas, no se debería quedar con nada, pero a Saúl se le ocurrió la excelente idea de que voy a adorar a Dios y voy a apartar los becerros gorditos y voy a hacer sacrificio para Dios. Y así seguro que Dios va a estar conmigo, 20 puntos, ¿verdad? Pero no, él estaba desobedeciendo. Saúl había desobedecido el mandato de Dios de destruir completamente todo esto. Saúl había conservado lo mejor del ganado y había puesto la excusa de que era un sacrificio para Dios. Y fíjense, tal vez uno dice, bueno, pero ¿qué tenía de malo si era para Dios? Solamente tenía de malo que no fue lo que Dios dijo. Nada más. Pero Samuel, en respuesta a esta actitud, le recuerda a Saúl que lo que Dios valora más no son los sacrificios rituales, sino la obediencia a la palabra de Él. Claramente la Biblia destaca que la obediencia a Dios es más importante que las actividades religiosas externas que realizamos. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque quiero que te puedas poner en el lugar de esta verdad. Mira, nosotros no nos congregamos, nosotros no leemos la Biblia, nosotros no servimos en la obra del Señor, considerando que con eso estamos, no sé si aquí se usa el término, pero nos la estamos comiendo con Dios. Estamos haciendo lo mejor para Dios, estamos siendo tan agradables a Dios que Dios debe estar tan complacido que hasta nos debe tener una foto particular allí de nosotros. Mientras no hacemos eso, mientras estamos manteniendo una actitud de orgullo, mientras no estamos viviendo en justicia, mientras no amamos la misericordia, mientras no andamos humildemente con nuestro Dios. Pero ¿cuántas veces estamos gloriándonos de lo que estamos haciendo, teniendo un problema con mi hermano, teniendo una actitud orgullosa, mintiendo? ¿Cómo se llama eso? No, bueno, sí, es pecados, pero el nombre más crudito. Hipocresía. Hipocresía. De hecho, es por esto que nuestro Señor Jesucristo confrontó a los líderes religiosos de su tiempo por esta misma razón. Mateo 23:23.
Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas cosas deberían haber hecho sin descuidar aquellas. No está malo leer la Biblia, no está malo adorar a Dios, no está malo servirle, no está malo ser fiel, pero cuando eso toma el lugar de la adoración a Dios realmente y parece algo de lo cual yo me puedo jactar, estoy en problemas. Por lo tanto, la Biblia claramente enseña que la obediencia a Dios y vivir de acuerdo a sus mandamientos es más importante que las actividades religiosas externas que hagamos. Tercero, la obediencia a Dios no limita, nos libera para ser santos. Esta también es algo bien tremendo de la obediencia, porque fíjense, la obediencia a Dios nos permite vivir de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Si yo soy obediente, quiere decir que yo estoy viviendo como Él me está mandando. Y si yo vivo de acuerdo a la voluntad de Dios, quiere decir que yo estoy viviendo dentro de los propósitos de Dios. ¿Me conviene eso? ¿Será que me conviene vivir dentro del propósito de Dios? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos libertad en Él para vivir los propósitos que Él se ha trazado para nuestra vida. Somos libres para eso. En Cristo tenemos libertad, dice la palabra. Pero debemos decidir si queremos vivir esa libertad como hijos libres realmente, pero haciendo lo que antes nos esclavizaba, o reflejando la imagen de Cristo. Somos libres. Dios nos capacita para no ceder a la tentación. Hemos hablado de eso. Él nos recuerda que en Cristo somos más que vencedores, de manera que si nosotros nos enfocamos en Dios, en conocerlo a Él, en vivir dentro de su voluntad, ¿qué va a pasar? Mira, hermano, todos aquí luchamos seguramente con áreas de nuestra vida donde tal vez tenemos más debilidades que otras. Pero la manera de lidiar con eso no es tratando de simplemente yo negarme en cuanto a mi propia fuerza de no lo voy a hacer o yo no voy a hacer esto. No, vemos en la Escritura que la fuente es conocer más a Dios. Entre más nos llenamos de Dios, entre más nos conocemos a Él, entre más nos llenamos de su temor, como estábamos viendo ahorita, con el reconocimiento de quién es Él, no va a haber espacio para que el pecado siga reinando en tu vida. Eso es lo que va a quitar el anhelo de satisfacer mi carne para agradarlo a Él, para que Él sea realmente el glorificado. Por lo tanto, la obediencia a Dios no solo nos libera para ser santos, no solo nos da la libertad para vivir como un hijo de Dios verdaderamente, sino que también nos permite crecer en esa santidad a medida que estamos siguiendo sus mandamientos, a medida que vivimos de acuerdo a su voluntad. Mira lo que dice el salmista, Salmo 119, 44, 45. Y él habla aquí acerca de guardar las leyes y aún así ser libre. Dice, así que guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busco tus preceptos. Ahora, esto suena medio contradictorio porque muchas veces pensamos que las leyes o las normas nos restringen, ¿verdad? Nos reprimen porque no dejan que yo haga lo que yo quiero hacer. Pero cuando obedecemos la ley de Dios, no hay inhibición verdaderamente, no es una restricción. La verdad es que, por el contrario, obedecer a Dios nos libera para hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos. Nos libera para que nosotros podamos vivir de la manera que Él quiere que nosotros vivamos. Cuando nacimos de nuevo, no quería ofender a nadie, perdón. No, tenían que salir seguro. Cuando nacimos de nuevo, nosotros fuimos libres de la esclavitud, del pecado y de la muerte y de la culpabilidad del pecado. Hemos sido libres. Ya. Pero ahora vivir en el camino de Dios, seguir sus preceptos, seguir sus principios, es lo que realmente nos hace vivir esa libertad. Necesitamos entender eso. En esa libertad es que encontramos los planes que Él tiene para nuestra vida, y allí vamos a encontrar y decir,
cuando el Hijo de Dios, como dice, cuando eres verdaderamente, ¿cómo es que dice el versículo? Ayúdenme los sabios aquí. Cuando el Hijo te libertare, ciertamente serás libre. Versión John. Bueno, Juan, ahí está, John en inglés. ¿Ah? Eso. Esa también vale. Pero hay otro, no importa, no lo tengo aquí. Y por último, ya creo que me quedan como 20 minutos todavía. Y por último, la obediencia a Dios no es una carga, es para nuestro propio bien. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Y aquí, bueno, nuevamente Juan dice que el amor de Dios es manifestado en nuestra obediencia a sus mandamientos, pero también dice que los mandamientos no son difíciles. En la Reina Valera creo que dice, no son gravosos, ¿no? O sea, no imponen una carga adicional. Ahora, Jesús nunca prometió que obedecerlo iba a ser fácil. Porque cuando yo veo allí su palabra en Juan, que él dice que toma tu cruz todos los días y sígueme si quieres ser mi discípulo, yo no veo eso tan fácil, ¿verdad? No es fácil. Sin embargo, el trabajo duro, la disciplina de servir a Cristo, de obedecerlo, no es una carga para el que ama a Dios. No es una carga para aquel que le reconoce como el Dios maravilloso que es, y con toda disposición y gozo está dispuesto a obedecerle. Mis hermanos, ya creo que se me acabó el tiempo, y con esto yo quiero solo invitarlos a que lean estos versículos. Ahí estaban otros, Deuteronomio 10:13, Eclesiastés 8:12, Éxodo 19:5, que hablan de eso. Pero yo no quiero cerrar aquí sin una reflexión última, ¿no? Y primero, tener en claro que la obediencia, según la Biblia, es un reflejo de nuestra fe y amor por Dios. Obedecer es un reflejo de eso. Y aunque ciertamente puede ser un desafío para nosotros, la recompensa de vivir una vida obediente es eterna, hermanos. Es eterna. Y quiero que pienses en esta reflexión. Yo entiendo que aquí varios pastores, líderes, fíjense, seguramente puede ser que han escuchado acerca de esta reflexión. Se trata de un hombre que está en su cabaña descansando, y de repente ve una luz que se aparece, y aparece Dios. Y Dios le dice a este hombre que tiene un trabajo para él. Tengo un trabajo para ti. Entonces, sigue lo que tú digas, Señor. Bueno, hay una roca frente a la puerta de tu casa, allí al frente, una roca gigante va a estar allí. Y yo quiero que empujes esa piedra con todas tus fuerzas, como tú digas, Señor. Y este hombre, obedientemente, ama al Señor y hizo lo que el Señor le mandó. Y día tras día él se levantaba muy temprano a empujar la piedra. Muy temprano, todos los días, desde la mañanita que salía el sol hasta la tarde que se ocultaba el sol, ahí estaba el hombre empujando esa piedra. Sin embargo, aunque él lo hacía diligentemente, ponía todo su empeño, todo su esfuerzo, él se daba cuenta que la piedra no se movía. Nada, ni un milímetro. Y en ese esfuerzo, en esa lucha ahí, moviendo la piedra, obviamente aparece Satanás a meterle ideas al hombre. Tú si eres tonto, si no puedes moverla, tú no tienes capacidad para eso. Es una necedad empujar esa roca todo el tiempo, eres un inútil. Es más, si yo fuera tú, hubiese buscado una pala mecánica y hubiese agarrado, y hace rato que hubiera movido esa piedra. Y claro, obviamente estos pensamientos incrementaron en este hombre su sentimiento de frustración y de desilusión. Y entonces el hombre pensó en poner en práctica eso. Debe ser que es verdad, tal vez debo buscar una máquina. Pero antes decidió elevar una oración al Señor y confesarle sus sentimientos, sus frustraciones. Y fue delante del Señor y le dijo: Señor, yo he trabajado duro por mucho tiempo, yo he estado empujando esa piedra, tú me has visto, te he servido tal y como me has dicho, con toda mi fuerza,
he tratado de conseguir lo que me pediste, pero aún así, Señor, no he podido mover esa piedra ni 1 milímetro. No he podido, Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué he fracasado? Y el Señor le responde, como yo me imaginaría que Dios nos hablaría con esa compasión que tiene de nosotros, y le dice, querido hijo, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, y en este punto quiero que pienses en ti, en tu ministerio, en lo que el Señor te ha mandado a hacer. Cuando yo te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar la roca con todas tus fuerzas. Y eso es lo que tú has hecho. Nunca dije que esperaba que movieras la piedra. Tu tarea era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerza. Me dices que estás fracasado. ¿En realidad fracasaste? Mírate. Ahora eres más fuerte. Mira tus brazos. Están musculosos. Mira tus piernas. Están fortalecidas. A pesar de la adversidad, ¿qué ha pasado contigo? Has crecido. Tus habilidades son mayores. Te has fortalecido. Es cierto, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejecutar tu fe en mí y tu amor por mí. Y eso lo has concedido. Ahora, hijo mío, yo voy a mover la roca. Ese es nuestro Dios. Ese es al que debemos obedecer. Y esta historia me parece tremenda porque nos ayuda a ilustrar que la obediencia no siempre significa lograr cosas que parece que son las obvias en lo que Dios nos ha mandado, pero sí a ser fieles en obedecer lo que nos ha mandado. El verdadero propósito de la obediencia muchas veces es fortalecernos, desarrollarnos, aumentar nuestra fe, nuestro amor por nuestro Dios. Pero hermano, yo no sé cuál es tu lucha. No sé qué tan grande es la piedra que Dios te puso a mover. No te canses de empujarla. Obedece para su gloria. Amén. Amén. Ay, me quedaba tiempo. No vuelven a invitar. Gracias, pastor. Se nota la pasión del predicador. ¿O no? Bueno, muy bien. Trajimos la comitiva acá porque viene la foto antes de la sesión final.